Hola, me da mucho gusto que nos acompañen en un programa más de responsabilidad social, cívica y ética. Yo soy Shadani Policanti y este es un espacio para reflexionar sobre el poder de participación que tenemos las y los jóvenes. Bienvenidas y bienvenidos. El otro día, mientras pensaba en cómo tratar el tema de hoy, me encontré una imagen. Fue tomada por el fotógrafo John Moore. Con ella ganó varios premios. Se trata de la fotografía de una niña muy pequeña, como de 2 años. Está de pie, llorando, es de noche, mientras su madre, una solicitante de asilo hondureña, está siendo detenida por la policía cerca de la frontera con México. La niña, que se llama Yanela, en la foto llora, se ve asustada por miedo a que la separen de su madre Sandra. No sabemos qué pasó después. Lo único que sabemos al ver esa fotografía es que hay situaciones en las que los menores de edad pueden quedarse sin el cuidado materno o paterno. Nuestro tema de hoy es la orfandad en nuestro país. Empecemos. Durante mucho tiempo se definió a la orfandad como la pérdida de los dos progenitores o padres o madres adoptivas. Sin embargo, en los años 90 del siglo pasado, cuando la pandemia ocasionada por el SIDA comenzó a causar la muerte de millones de padres y madres en todo el mundo y a privar a un número cada vez mayor de niñas y niños del cuidado y la atención de uno o ambos progenitores, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y muchas organizaciones internacionales adoptaron la definición más amplia del concepto de orfandad. Hoy en día, la UNICEF y sus aliados mundiales definen a la orfandad como la pérdida de uno o ambos progenitores. Esta nueva definición fue pensada para dirigir mejor las políticas y los programas orientados a la niñez, ya que la orfandad no siempre contempla la posibilidad de una familia adoptiva. También implica la necesidad de brindar apoyo a las familias y comunidades necesitadas que cuidan a los huérfanos. De acuerdo con esa definición, en 2015 había casi 140 millones de huérfanos en todo el mundo, incluyendo 61 millones en Asia, 52 millones en África, 10 millones en América Latina y el Caribe, y 7.3 millones en Europa del Este y Asia Central. Estas cifras comprenden a niños y niñas que han perdido a ambos progenitores y también a los que han perdido a uno de los dos progenitores. De los casi 140 millones de niños clasificados como huérfanos en el mundo, solo 15.1 millones habían perdido a ambos progenitores. Por este motivo, en México, tanto las instituciones públicas como las privadas han preferido hablar de niños, niñas y adolescentes que viven sin el cuidado de sus madres, padres. Según el INEGI y el DIF, se estima que más de 29,000 niños, niñas y adolescentes viven en orfanatos o albergues, y cerca de 400,000 niños y niñas mexicanos están en riesgo de perder el cuidado de sus familias debido a la pobreza, las adicciones, la violencia intrafamiliar y los procesos judiciales. En 2015, el Comité de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente de las Naciones Unidas emitió su preocupación sobre la situación de la infancia en México por los siguientes puntos. No existen políticas suficientes para apoyar a las familias en el cumplimiento de sus responsabilidades parentales. El número total de niñas y niños privados de un entorno familiar es desconocido. La institucionalización continúa siendo la opción priorizada sobre los hogares de acogida. Existe una supervisión inadecuada en las instituciones de cuidado alternativo, lo cual resulta en casos notorios de abuso y negligencia. En México, muchos niños y niñas viven sin cuidado parental o en riesgo de quedarse sin cuidado parental, lo que violenta sus derechos humanos. ¿Cuál es el papel de la sociedad y del gobierno para hacerlos valer? Vamos a averiguar más sobre este tema con nuestro especialista invitado, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Cuando estamos hablando de orfandad, se refiere a la pérdida del adulto referente, generalmente el papá o la mamá, y podemos tener orfandad por la pérdida de uno o de ambas personas. Y esencialmente es un tema de preocupación social y jurídica por la desprotección que puede significar. Y en lo jurídico específicamente por la responsabilidad en términos de tutela, la gestión, digamos, de lo que significa el patrimonio y particularmente la posibilidad de pues acceder a otros derechos que en ocasiones requieren de sus referentes adultos. México es un país, digamos, diverso y particularmente con epidemias o diversas epidemias, dos de ellas muy lamentables, de violencias
y de obesidad y sobrepeso. Esta última tiene una especial implicación porque está asociada con padecimientos de diabetes, enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, enfermedades cardíacas, que son uno de los principales factores de muerte en personas jóvenes, me refiero a 40, 45 años en promedio. Y por otra parte, la epidemia de violencias que se traduce en un alto nivel de homicidios, feminicidios y hechos de sangre. Todo ello, pues claramente coloca pues un número muy alto de personas que son asesinadas o que mueren por enfermedades. Y hay un tercer factor también detonante que son los hechos de tránsito. Estos cuando están asociados con alcohol, por ejemplo, suelen dejar muchas más víctimas, no solamente de quien conduce y choca y pierde la vida, sino también las personas que pueden haber sido o atropelladas o resultado de una colisión de autos. Entonces tenemos estos tres grandes segmentos que día con día lamentablemente dejan pues a un número importante de niños y niñas en orfandad. Cuando hablamos de niños y niñas sin cuidados parentales, significa que pueden haber ocurrido varios escenarios. Abandono, que es el menos frecuente, que puede ocurrir una lógica de negligencia o omisión de cuidados, quizás no voluntarios, sino por condiciones, ya sea un desastre natural o una dinámica de desplazamiento forzado. Hay otro apartado que implicaría ya propiamente la orfandad, que es la pérdida por la muerte de la persona referente, papá o mamá o el adulto responsable, pero son dos cosas diferentes. En ambos casos, el Estado mexicano, las autoridades están obligadas a intervenir y acompañar porque la pérdida de estas personas vitales, ya sea temporal o permanente, puede representar un riesgo para la vida y el proyecto de futuro de los niños, niñas y adolescentes. La orfandad muchas veces es una ausencia de responsabilidad, aunque los progenitores estén vivos y no pueden cuidar de sus hijas o hijos. Vamos con Donovan, que nos tiene preparada una investigación sobre el tema de la orfandad en México. Hola, Donovan. Hola, Shadani. Hola a todas y todos. Hoy nos toca explorar un tema fuerte, las niñas y los niños que por muchas razones les ha tocado desarrollarse, crecer y formarse sin cuidado parental. Como sabemos, hoy en día la infancia está protegida, principalmente por la Convención de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes. Esta convención establece, entre muchos otros derechos, los siguientes: el derecho de los niños y de las niñas a un nombre y a una identidad, el derecho de los niños y de las niñas a una familia, el derecho de los niños y de las niñas a dar su opinión, a participar libremente, los derechos de los niños y de las niñas a la protección cuando son privados del cuidado de sus padres. Como vimos al principio de este programa, se calcula que en México existen más de 400,000 niños, niñas y adolescentes que viven sin el cuidado de sus padres. Pero, ¿cuáles son las causas o los factores que favorecen que niñas y niños vivan sin cuidados parentales? Existen muy pocas cifras confiables sobre esta situación, y según el reporte escrito por Aldeas Infantiles SOS, esta problemática tiene una diversidad de causas que van desde razones políticas, económicas, sociales y culturales. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, las situaciones de vulnerabilidad que requieren de cuidado y asistencia especial son las siguientes: pobreza, maternidad y paternidad adolescente, población en la calle, población indígena, migración, trabajo infantil, discapacidad, violencia intrafamiliar, adicciones, VIH y desastres. Es importante entender que todas estas situaciones provocan que las y los menores de edad sean abandonados o bien vivan sin cuidados parentales. Es muy importante que cuando hablemos de orfandad podamos dimensionar que se convierte en un tema de preocupación porque puede alterar el libre desarrollo de un niño, una niña o una persona adolescente. Solamente por esquematizar, hay tres grandes esferas. La primera es la emocional. La pérdida de una persona vital ya en sí mismo representa una afectación que puede tener un impacto en su salud mental y que requiere, además del proceso de duelo, idealmente acompañado de manera profesional o por gente que le ayude a reelaborarlo. Implica también un reacomodo en términos de su propia identidad, de su autoconcepto, y por eso es tan importante tener presente que la pérdida de esta persona vital puede tener un impacto que necesita atención. Un segundo apartado cruza con sus redes sociales. El hecho de que pierda al papá o a la mamá o a ambos implica que sus redes familiares quedan débiles.
No significa necesariamente que las familias extensas los cobijen, les acompañen, porque hay muchos factores. Nuestras familias no siempre son este tipo de familia ideal, a veces son muy frágiles, y esto puede representar una pérdida de las relaciones familiares, también las relaciones de amistad del padre o la madre o su adulto referente, y esto es central. Nuestras amistades nos ayudan a conseguir trabajo, nos ayudan a validarnos en términos de nuestra estabilidad emocional, celebrar nuestro cumpleaños o los momentos críticos, algún susto, pero también nos ayudan a encontrar novia o novio. Por eso es tan importante las redes sociales para un niño y una niña, y cuando hay una condición de orfandad, este es un tema que hay que cuidar muchísimo para que no se afecte. Y el tercer elemento de carácter jurídico: si el niño o la niña pierde a uno de sus padres o madres, a los dos, implica que el patrimonio que tenían como familia, si no se hizo un proceso previo, que generalmente esto es lo que sucede, pues queda un poco en el limbo hasta que no se tenga un juicio que permita, si están digamos, quién va a ser el responsable, el albacea, le llaman el concepto jurídico, para administrar los posibles bienes, no importa si es mucho o poco, y más difícil, sobre todo cuando la persona que le acompaña o con quien se queda no tiene la representación jurídica sobre él o sobre ella, tampoco va a poder ayudarle a acceder a programas públicos, becas o algún otro tipo de servicios. Entonces, esta certeza jurídica, la protección de sus redes sociales y el apartado de salud mental o emocional son de los principales impactos que tiene la orfandad, y que de no acompañarlos pueden esto marcar el futuro de una persona. Cuando niños, niñas y adolescentes tienen relaciones familiares frágiles y que pudieran llegar al extremo de no tener el cuidado parental que le conocemos, que puede ser de papá, mamá, tíos, abuela o abuelo, implica que pierdes referentes. Generalmente nuestra familia representa una forma de modelarnos en términos de nuestra forma de ver el mundo, de nuestras relaciones y nuestros valores. Cuando perdemos ese referente familiar, no solamente estamos pues quedando en desprotección porque no hay personas vitales cerca, sino también esos elementos sociales o de socialización se pueden ver alterados. Segundo, implica también la posibilidad, tristemente, de que personas con malas intenciones puedan abusar de la condición de desprotección. Y esto, particularmente en las personas adolescentes, puede significar inicio temprano de su actividad sexual como expresión del abuso, puede significar en el caso de hombres el reclutamiento o la explotación laboral, en el caso de las adolescentes, mujeres, embarazos tempranos o incluso uniones tempranas, y por ello es tan importante que el entorno de un niño, una niña, una persona adolescente, cuando pierden a uno de sus referentes adultos, pueda protegerle, porque quedan en mucha desventaja. Y hay un tercer impacto que puede representar, y es que la pérdida de una persona vital marca tu vida. Si esto es a edades tempranas, puede tener literalmente una fractura total en la estructura de personalidad, en la perspectiva de futuro, en los escenarios emocionales, digamos, de sentirse alegre, triste. Hay emociones que pueden crecer y hacer daño, y si no, además, no se tiene un acompañamiento psicológico o psiquiátrico profesional, esto puede traducirse en personas adultas con padecimientos de depresión, ansiedad, poca socialización, o incluso si tuvieron malas experiencias por abuso sexual o violencia, pues claramente verlas reflejadas en su dinámica cotidiana. Por ello es tan importante la intervención oportuna y proteger a niños y niñas a tiempo cuando ocurre un hecho de orfandad. Sin duda, cuando un niño, una niña o una persona adolescente queda en una condición de orfandad, hay tres grandes posibilidades. La primera y la ideal es que puedan ser asumidos o acompañados por la familia extensa. Abuelas, abuelos, tíos, tías, gente que sea de su propia familia y de su propia comunidad, porque esto le va a permitir mantener su identidad, su autoconcepto, las personas que conoce, su entorno, su escuela, porque el otro escenario es que vayan a instituciones de cuidado, pero lamentablemente esto los aísla socialmente, pierden todos sus referentes, sus amigos y amigas de escuela, y esto les hace mucho daño en general. Tristemente esto pasa, hay más de 30,000 ahora mismo que están en esta condición, pero el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha establecido que la institucionalización, es decir, llevarlo a un albergue, tiene que ser la última opción por el menor tiempo posible y en espacios supervisados.
Lamentablemente eso no pasa en México. Cuando un niño o una niña entra a un albergue, literalmente entra a un limbo jurídico donde puede quedarse ahí hasta cumplir los 18 años con grandes afectaciones para su vida. Y una tercera opción viable es la adopción. Pero claramente tenemos que haber recorrido antes que no exista nadie de la familia extensa que esté en posibilidades de recibirlo o incluso que por alguna razón no tenga condiciones, podría pasar a familias temporales por periodos que le permitan mantenerse, digamos, como en una condición saludable y prepararle para una adopción pues plena con una familia que él y ella se sientan cómodos. Claramente los escenarios que tenemos para la orfandad requieren, como lo he tratado de explicar, intervención institucional, detección oportuna y sobre todo escuchar al niño, a la niña o a la persona adolescente. Dependiendo su edad, dependiendo la autonomía progresiva que tengan, va a ser súper importante con ellos construir los escenarios porque son los que nos van a, de alguna manera, a definir qué es lo mejor para su vida. Incluso, y aquí es súper importante, y con esto cierro el tema, hay que superar la idea de la familia feliz. No existe la familia feliz. A veces la tenemos muy comprada en conceptos comerciales, pero las familias son rotas, chuecas, alegres, tristes, o sea, las familias somos diversas y los niños, niñas y adolescentes no van a encontrar una familia de telenovela, van a encontrar una familia como la que les rodea de su familia extensa y esto es súper importante porque en muchos momentos se está pensando que tiene que ser alguien con un ingreso económico alto, que además pase todas las pruebas psicológicas y psiquiátricas. No, o sea, se necesita gente normal, digamos, ¿no? Claramente en alguien que no vaya a afectarle, pero sobre todo mantener la supervisión por un largo periodo de tiempo. La primera medida que tenemos que tomar cuando ocurre un proceso de orfandad o que quedan sin cuidados parentales temporales o, como comenté, orfandad, es escucharles. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué es lo que están pensando en este momento tan difícil? ¿Y cómo se miran en los próximos meses o años? Esto, aunque parece un poco difícil de imaginar, es central porque va a permitir orientar la respuesta de su familia inmediata, de las instituciones y de todos aquellos que queremos acompañar. No podemos solamente pensar por ellos o por ellas. Necesitamos partir de su emoción, de su realidad, de su expectativa y sobre eso ir construyendo. Un segundo elemento es no discriminar, no tratar de manera desigual. Es decir, el criterio que yo suelo recomendar a las y los profesionales es cómo tratas a tu hijo, cómo tratas a tu sobrino o a tu sobrina. Así tienes que tratar a un niño o una niña con el que estás trabajando. Igual las personas que estamos cerca de ellos y somos parientes, tenemos que pensar siempre en una lógica de equivalencia humana. ¿Qué es lo mejor para él? Reconociendo que es una persona plena, que puede y sabe exactamente lo que necesita para sentirse mejor. Y tercero, muy importante, necesitamos que se activen las respuestas institucionales en todos los niveles, a nivel municipal, a nivel del Estado, a programas federales, y que entre más oportunidades y opciones tenga para elegir, eso le va a dar mayor posibilidad de incluso elaborar el duelo de una manera distinta, porque se puede sentir acompañado, acompañada. También le va a dar más certeza para, en términos emocionales, evitar un impacto negativo, de que tiene opciones alternativas, acompañamiento, y muy importante, vamos a reducir al máximo el impacto negativo para su vida. En este programa vimos que el abandono de un niño o una niña no es un fenómeno aislado, que existen factores sociales que lamentablemente favorecen o aumentan el riesgo de que una o un menor de edad se encuentre desprotegido. Sí, Shadani, nos toca reflexionar a todas y todos sobre las consecuencias de muchas problemáticas sociales y cómo lograr que la sociedad y el gobierno le dé mayor prioridad a los niños y las niñas, que son el futuro del país, ¿no? La orfandad de las niñas y los niños puede ser el resultado de accidentes, enfermedades, pero también puede ser una consecuencia de muchos problemas sociales como la discriminación, el racismo, el clasismo, la desigualdad de oportunidades, la extrema pobreza. Para este top 5 decidimos hablarte de 5 políticas públicas o acciones sociales que pueden contribuir a que cada día niñas y niños puedan crecer y desarrollarse en las mejores condiciones, con el respeto de todos sus derechos. ¿Empezamos, Donovan? Empezamos. 1. Prevención del embarazo adolescente. Según el INEGI, 17 de cada 100 embarazos son adolescentes. Y según las cifras más recientes del Consejo Nacional de Población, CONAPO, se registraron en 2020 más de 20,000 embarazos adolescentes. Es importante que existan políticas públicas para la prevención del embarazo adolescente. 2. Apoyo a menores en situaciones de migración.
De acuerdo con la UNICEF México, aproximadamente 40,000 niños, niñas y adolescentes son repatriados a México desde Estados Unidos, de los cuales al menos 18,000 viajan sin compañía de algún adulto. Es importante visibilizar a los menores de edad en situaciones de migración y que el gobierno asegure el respeto de sus derechos. 3. Condenar la violencia contra los niños y las niñas. Muchos niños y muchas niñas en situación de orfandad fueron separados de su familia debido a la violencia de la que eran víctimas. Ningún niño o niña debe experimentar violencia física o psicológica. Sin embargo, el 63% de niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años de edad han experimentado al menos una forma de castigo psicológico o físico por miembros de su hogar. Esto es, 6 de cada 10 niños, niñas o adolescentes experimentó recientemente algún tipo de disciplina violenta. En 7 de cada 10 casos, a la persona que ejerce la violencia forma parte del entorno cercano o de interacción cotidiana de las y los adolescentes, compañeros de escuela, familiares e integrantes del hogar, compañeros de trabajo y parejas, novios o novias. Toda violencia contra las y los niños se puede prevenir y así asegurar entornos familiares adecuados para su desarrollo. Condenemos la violencia, no la reproduzcamos. 4. Prevenir la desintegración familiar. Crecer en el seno de una familia estable posibilita que niñas y niños desarrollen muchas destrezas básicas para la vida social como la comunicación, la cooperación, la resolución de conflictos y la fijación de metas personales. La vida en familia debe darse en un contexto en el que se garantice el acceso a los elementos esenciales para la supervivencia y desarrollo de niñas y niños, como es la educación, los servicios de salud y una vida libre de violencia, entre todos los demás derechos. 5. Cuidados alternativos, educación y participación para una vida independiente. Independientemente del modelo de atención en el cual niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental se encuentren insertos, es fundamental garantizar su plena inclusión social y su máximo desarrollo personal desde el momento que fueron separados de sus madres y padres, o si están en riesgo de serlo. Para ello es esencial desarrollar, fortalecer, evaluar y documentar un conjunto de herramientas que preparen y acompañen a niños, niñas y adolescentes desde el momento de ingreso a alguno de los servicios de cuidados establecidos o desde los 13 hasta los 21 años mínimo, o los 25 años en caso de que siga estudiando. Estas herramientas deben asegurar que tengan acceso a una vivienda, a servicios de salud, a educación y a planificación financiera, entre otros asuntos, sin dejar de lado el apoyo continuado de la organización para la toma de decisiones importantes para su bienestar integral. Hablar de la orfandad en México es por una parte abrir los ojos ante las dificultades que viven miles o millones de niñas y niños todos los días desde sus primeros meses o años de vida. Es reflexionar también en las paternidades y maternidades responsables. Muchas personas, aunque no son huérfanas, padecen la falta de responsabilidad de sus parientes y sus familiares. Lo que nos toca hacer como sociedad es no cerrar los ojos, visibilizar y sensibilizar. Hemos llegado al final de este programa. No olvides mandar tus comentarios a las redes de Jóvenes en TV. Puedes compartir con nosotros tus experiencias, enviarnos preguntas o reflexiones o proponernos algunos otros temas que te gustaría que abordáramos. Así que haz este programa con nosotros. Visítanos en jovenesencasa.c.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en el canal de YouTube que aparece en pantalla. Nos vemos en el siguiente programa.